Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Jorge Darina, ¿qué tal estáis? Hola, ¿todo bien? Desde Ucrania. Muy bien, encantado de estar contigo, con Darina y con todos tus seguidores. Bueno, vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de la reunión también. ¿Qué os parece que se ha tenido en Arabia Saudí entre Ucrania y Estados Unidos? Pero bueno, Darina, yo creo que lo principal también es que nos cuentes cómo se está viviendo ahí la situación para ponernos en contexto, cómo se encuentra la gente en estos momentos. Y yo creo que todos estamos muy al pendiente. El mundo se volvió muy rápido y con el nuevo mandato, con el gobierno de Trump, se ve que todo sale rajando, como decimos, no corriendo, aún más. Y estar al tanto de todo lo que pasa solo durante una semana es algo impresionante. Yo creo que justamente por eso se puede ver que alguien reacciona de manera, o sea, que las emociones están fluyendo, sea político o no político, diplomático. La gente reacciona porque mueren civiles a diario, siguen atacando infraestructura civil, hay enfrentamientos fuertes con los rusos. Yo sé que hay mucha actividad en Suja ahora, en las afueras de Suja, hay enfrentamientos directos. La situación en la guerra, sí, si hablamos de la situación bélica, no ha frenado ni un solo momento. Y la gente simplemente, si es que reacciona, si se ve periodistas que hacen comentarios que tal vez ofenda a Trump o a su gobierno, si hay algunas reacciones que vemos de nuestro presidente o cualquier tipo de comentario de analíticos relacionados con Ucrania o ucranianos, vemos bastantes emociones. ¿Por qué? Porque es una guerra totalmente injusta, no provocada por Ucrania. Rusia se intrometió en un país totalmente soberano desde el 2014, a gran escala desde el 2022. Esto no ha frenado, sí es verdad que tuvo sus periodos de menos enfrentamientos o demás, pero esta guerra no ha frenado en ningún momento. La gente no es que está cansada de esto, vive en esto. Y yo, por ejemplo, yo no sé cómo planificar un futuro. Mis estudiantes, si preguntara a mis estudiantes cuál es su plan para futuro, y no estamos hablando de 20 años adelante o 10 años adelante. A cuando terminen el curso en medio año, ¿cuál es su plan? Y nadie puede contestar. Es decir, la gente vive tensa en esta situación que no se entiende si va a haber una salida. Y la única salida de la que ahora se está mencionando en público es sobre un alto al fuego. Las intenciones de Rusia, las únicas que tiene, es de que Ucrania capitule, por supuesto, porque también ya no tiene tantas fuerzas para seguir. Y Trump, el deseo mayor de Trump, porque él eso prometió y él quiere cumplir en un tiempo rápido, por eso está tan todo corrido. El deseo es de sentar en una mesa a la parte ucraniana, a la parte rusa y que queden en algo y que haya un alto al fuego, punto. O sea, y eso es de lo que ahora todo se escucha. Por eso hay tales reacciones del pueblo ucraniano, del gobierno también. Es justo, me parece. Jorge. Bueno, yo creo que yo ya llevo muchas intervenciones con lo mismo. Creo que estamos ante un demente a, a los mandos de la primera potencia mundial. Ha vuelto el mundo loco. Sus decisiones y sus arrancadas, como decimos en España, sus arrancadas de caballo y frenadas de burro son constantes. Ahora está con Canadá enzarzado en los aranceles, sin pensar, por ejemplo, que
más del 25% de la energía eléctrica que reciben los estados de Estados Unidos que hacen frontera con el Canadá, la reciben de Canadá, con lo cual Canadá tiene una herramienta poderosa para complicarles la vida. Pero bueno, más allá de eso, creo que este señor ha disipado la confianza generada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la confianza en Estados Unidos, me refiero como aliado, la ha disipado en pocas semanas y hoy tenemos que darnos cuenta que Rusia es el enemigo y Estados Unidos también. Es decir, es el enemigo, ha traicionado a Ucrania, ha traicionado a la Unión Europea y sus soluciones pasan por obtener una paz, una capitulación de Ucrania, como decía Darina, una rendición que no se ha dado en el campo de batalla y para eso ha forzado a no suministrar armamento, no suministrar inteligencia, es decir, a jugar el juego de Rusia. Yo a veces me levanto y creo que me da un golpe y que está actuando Putin como Trump y Trump como Stalin. Es decir, este es el mundo de locos en el que estamos rodeados de personajes como Elon Musk, pues que a mí me dan mucho miedo que este tipo de personajes estén al cargo de un país, o como Vance, un fanático religioso sin ningún tipo de... No tiene ningún tipo de límite, ¿no? La reunión en el despacho Oval fue un acto de sinvergonzonería, fue un acto miserable, una encerrona a un líder de un país que está en guerra y como bien decía Darina, yo voy a completar un poco el argumento. Decías que la guerra no la provocó Ucrania, la provocó Rusia invadiendo territorio ucraniano y Estados Unidos interesado directamente en que esa guerra se produjera para en aquel momento debilitar a su eterno enemigo que era Rusia. Solo que los soldados que morirían serían ucranianos y no estadounidenses. Por tanto, ellos desde el principio tenían un objetivo que ahora han cambiado. Y entonces ahora la culpable es Ucrania, eh, y van a una narrativa todavía peor. Bueno, no sé si visteis ayer que el ataque a X, rápidamente Elon Musk identificó que se había hecho desde territorio ucraniano. Ahora ya se ha demostrado que no es así, pero él lo lanzó y queda. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que en X tiene 260 millones de seguidores. Por tanto, lo que él dice lo escucha mucha gente. Eh, Me da pena porque, bueno, mi mujer es ucraniana también y entonces la guerra la vivimos de otra forma en casa, ¿no? Me da pena escuchar a Darina que sus alumnos no tienen ni idea del futuro, claro, cómo lo van a tener, Próximo. sí, del próximo, pero cómo lo van a tener si la realidad es que Trump desearía que Ucrania desapareciese, que es curiosamente lo mismo que desea Putin. Estamos en una situación internacional en la que si queremos saber qué es lo siguiente que va a hacer Trump, debemos de ver a qué es lo siguiente que le interesa a Putin. Entonces, me parece tan alarmante todo esto que creo que aquellos que defienden a Trump con argumentos como que en su primer mandato la economía fue como un tiro, bueno, pues en las 3 semanas que lleva o 4 el desastre económico es tremendo. Y también argumentan que no generó ninguna guerra. No, ya las va a generar todas ahora, no hace falta volver a aquel mandato que no ahora tiene todas las herramientas y yo creo, y me duele decir esto, que yo lo dije antes de que empezara la guerra de Ucrania. Yo creo que lamentablemente vivimos en un clima prebélico y eso este señor lo va a hacer
todavía ese problema lo va a agrandar todavía más, ¿no? Está claro que su intención es que se firme una paz como sea, una paz indigna para Ucrania, perdiendo territorios y no teniendo que acatar el no aumentar su ejército, el no entrar en la OTAN, pero sí entrar en la Unión Europea, porque desde luego el objetivo de Trump es liquidar la Unión Europea y el objetivo de Putin también, con lo cual en esta guerra no solo estamos juntos Ucrania y Europa porque Ucrania forme parte de nosotros, sino porque, como he dicho en alguna ocasión y lo he escrito en artículos, Ucrania se ha ganado el derecho de ser de la Unión Europea a sangre y fuego. Y nosotros no podemos traicionar a Ucrania, no tenemos las características ni las posibilidades de Estados Unidos, pero también habría que hablar de esto despacito. Es decir, realmente de lo que dice Estados Unidos que envió a Ucrania, envió solo el 10%. Es decir, él que tenía todas las posibilidades del mundo, no lo envió. Y los carros de combate mayoritarios que hay en el campo de batalla de Ucrania son europeos y ahora mismo están llegando cazas franceses. Quiero decir, Europa está en un momento vital. O tomamos cartas en el asunto y nos creemos que podemos ser una potencia, que lo podemos ser, y salvamos a Ucrania de esta cuestión, y yo tomaría decisiones antes de Trump. Es decir, hay algo que es evidente, y es que Rusia hoy, sus vergüenzas han quedado al descubierto y hoy no tendría capacidad de atacar a Europa porque no tiene, su ejército convencional no está preparado para ello. Se ha visto en Ucrania. Sí tiene el poder nuclear, pero es de locos pensar que vamos a entrar en una guerra nuclear porque eso sería el fin para todos, ¿no? Por tanto, en esa posición, que yo no creo que sea tan grave, yo tomaría decisiones antes que ellos. Es decir, antes de que el señor Trump diga voy a retirar 12.000 soldados estadounidenses de Europa, yo se los mandaría empaquetados para casa y le diría, ahí los tiene usted. Y además cierre usted todas las bases que tiene en nuestro territorio porque no le necesitamos. Ya nos defenderemos nosotros, no pasa nada, tendremos que sacrificarnos, tendremos que generar un ejército europeo y creo que desde ese punto de vista Trump está favoreciendo el proyecto europeo. Nos ha unido más que nunca. Todo lo que antes no, de lo que no hablábamos, hoy hablamos de aumentar nuestro presupuesto, de tener más capacidad defensiva, pero sobre todo nosotros no podemos dejar que un sátrapa, un dictador como Putin gane esta guerra. Porque si gana esta guerra, hoy no tiene las características, no tiene el potencial para iniciar una nueva aventura, pero dentro de 5 años lo tendrá, porque no tendrá ningún remilgo a la hora de dedicar la economía a crecer su potencial militar. No tiene ningún problema, él es un dictador, el pueblo le importa tres narices. Entonces no podemos dejar que Ucrania caiga bajo ningún concepto. Y la reunión de Arabia Saudí yo creo que es un contrapunto a esa miserable reunión en la Casa Blanca donde yo creí que estaba viendo una película del Far West, con el sheriff con la pistola encima de la mesa y o haces lo que yo digo o te mato, ¿no? Y el periodista, bueno, dentro de que estaba todo preparado, por supuesto, el periodista con esa pregunta vergonzosa de ¿por qué no viene usted con traje? Me pregunto si cuando el príncipe heredero de Arabia Saudí visitó la Casa Blanca le hicieron la misma pregunta. Seguro que no, no se atrevieron. Entonces, miserable todo lo que ha hecho, pero creo que, a ver, yo lo cuento y es una cuestión de familia. En esta familia, Zelensky tampoco es un personaje
en el que se crea mucho, pero yo creo que a Zelensky le ha hecho héroe en la historia. Y la reacción, el que salió reforzado de la Casa Blanca ha sido Zelensky, que inmediatamente se ha entregado a defender su país en todos los ámbitos posibles. Por tanto, yo creo que tenemos que ponernos a trabajar, ayudar a Ucrania, pero no a que firme la paz, ayudar a Ucrania a que gane esta guerra. Ujú. Y Estados Unidos no se ha preocupado nunca de pertrechar a Ucrania para que gane la guerra. Se ha preocupado de pertrecharla para que se mantuviera en combate. Vive Dios porque, claro, los muertos eran ucranianos, ¿no? Las pérdidas son terribles. Yo creo que todos los datos oficiales son falsos, mienten, y que Ucrania, al igual que Rusia, puede haber perdido más de 300.000 hombres en el campo de batalla. Y heridos, pues si calculamos en una guerra convencional, pues puede tener 1 millón de heridos, muchos graves, ¿no? Por tanto, es hora de terminar esto, pero no porque Rusia gane, sino porque Rusia se vaya a su puñetero país, que es donde tiene que estar, ¿no? Em, Entonces, bueno, hay que ayudar y hay que sacrificarse. Ujú. Sí, pero por ejemplo, Europa, el que está anunciando lo de las inversiones, desde que la anuncia hasta que se pueda traducir eso en mejoras en el ejército, en medios, puede pasar mucho tiempo. ¿Cómo disuades a Rusia en ese tiempo en que Europa, si finalmente da el paso para rearmarse, en que esté No, tranquilitos bueno, allí? porque el rearme de Rusia también le va a costar No sé. tiempo. Es decir, en Ucrania ha perdido, aparte de muchos hombres, mucho material y eso va a tardar en recuperarlo. Por tanto, después de que se firme eh, esa paz o ese alto el fuego, entraríamos en una carrera a ver quién se rearma antes, ¿no? Pero tendríamos que ser serios y pensar que hoy ha sido Rusia, pero mañana puede ser otro. Si no tenemos las capacidades de defensa disuasorias, pues estaremos siempre en peligro, ¿no? Darina, ¿quieres comentar algo también de la reunión que se está teniendo en Arabia Sí, Saudí? Europa, siempre la Unión Europea ha sido el sueño húmedo de Putin. Es decir, Ucrania es el campo, como lo ha sido en otras guerras, es el campo de acción. Ya estamos territorialmente así entre dos mundos totalmente diferentes. Nuestro territorio es grande si estamos hablando de un continente como el continente europeo, pero y nos toca. Es algo que está en nuestra sangre, en nuestra historia durante diferentes periodos lo que es ahora la Ucrania actual. Estados Unidos Estados Unidos es parte de diferentes organizaciones internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente, sea de defensa, de seguridad, de lucha por la paz, de todo, reconocidos y no tan conocidos. Es parte de eso porque forma una gran parte como para la defensa, para poder resguardar los valores estadounidenses, que se cree que es el país que representa la democracia, la libertad. Y lo que vemos ahora con el nuevo mandato, lo que vemos con el trumpismo, no es lo que realmente representa a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de que se puede considerar a Estados Unidos como un enemigo potencial con todo lo que se está viendo, yo realmente sí puedo decir que los ucranianos están sintiendo eso, pero más lo reconocen como trampismo. Porque a la final no puede ser que con el mandato de este presidente, con el periodo que él va a tener, que muchos países europeos ya están considerando de que simplemente tienen que aguantarse este periodo porque no pueden cambiar nada, si es que no va a haber alguna revuelta en Estados Unidos.
no puede ser, es que uno, yo también, en nuestra familia, no podíamos comprender en que realmente Estados Unidos no va a ser un Estado activo en la lucha por la democracia, por los valores uno de los valores mayores que es la vida humana, por esta injusticia creada por Rusia. Y ahora sale diciendo que es amigo, que es compañero, identifica a Ucrania con un presidente supuestamente que ellos lo consideran como algo ilegal, propaganda rusa, narrativas totalmente rusas. Y nosotros vemos cómo el mundo se está dando totalmente la vuelta, de que hay un sentimiento mío interno de desesperación porque uno tenía un apoyo de un jugador grande, potente, en el que le dio la espalda a Unión Europea, le dio la espalda. Y por supuesto, la Unión Europea, es verdad, continente viejo, es muy lento porque estamos hablando de varios países que se unieron y que no toma la decisión una persona o un Estado. Es todo un proceso difícil que Rusia nunca va a entender, ni cerca. Nunca ha pasado por ese proceso evolutivo para entender qué es ese proceso lento de toma de decisiones. No tiene ni idea lo que es. Pero Estados Unidos se está acercando a esa idea rusa. Se está como formando no quisiera decirlo, pero me da la intención de que se está formando un futuro dictador. Tiene todas las características. Y eso asusta, eso incomoda. Pero por supuesto que los países europeos, hablo de la Unión Europea, se están moviendo y se ve porque es mucho más rápido las reacciones de Francia, de Alemania, también hay de España, todos diferentes países, solo no hablamos, digamos, de Hungría, que ahora está comprando nafta rusa. Ya está. Todos los días atacamos a Rusia defendiéndonos, por supuesto. Y Hungría ya está comprando nafta rusa. ¿Qué pasa? El mundo está loco. Está loco. ¿Y las sanciones? ¿Qué pasó? Y es esto, esta actitud del presidente americano abre la puerta a otros países a hacer esto, a debilitar las sanciones a Rusia, a seguir con los negocios. Putin ya no es tan considerado como el líder de un país, no lo reconocemos como presidente, por eso digo, el líder de un país al que no se le puede dar la mano, al que mejor no hay que llamar, no hay que tener nada, no hay que invitar al país, pero ahora Trump, que está hablando con su amigo y todo, está abriendo la puerta a ese diálogo y quiere sentar en una misma mesa la parte ucraniana. No importa si no son presidentes, porque al final siempre cuando firman no son los presidentes los que llegan, ¿no? Siempre es un representante del país. Quiere sentar a la parte ucraniana y a la parte rusa, poniendo en la misma balanza al agresor y al agredido. El agresor mutiló mi país. Es él el que tiene que ser identificado como un criminal. Es él el que tiene que ser presionado. Pero vemos a Ucrania presionada. Vemos a Ucrania que tiene límite de tiempo, tiene poca información de inteligencia o ahora limitada. Es Ucrania la que está limitada, la que es agredida. Y Rusia. Hablemos de capitulación de Ucrania, hablemos de entregar territorios. En general, en Rusia, en la Constitución ya hay territorios que ni tiene tomados. Ingresados en la Constitución es un escupitazo en el derecho internacional. Y Estados Unidos en general, como si no pasara nada, está hablando con su amigo. El mundo se volvió loco, se dio la vuelta. Es mi impresión. Y te olvidabas de Reino Unido, que aunque no esté en la Unión Europea, también es un fuerte aliado de Europa. Que ojalá estuviera en la Unión Europea, pero Muchísimo, bueno. sí. Ellos Mm. salieron por visión suya personal y todo, pero y es una potencia militar enorme. Pero yo creo que el Reino Unido, em, a ver, el Brexit
ya fue un torpedo en la línea de flotación de la Unión Europea. Y ese Ujú, torpedo, aunque se generó en la época anterior a la de Trump, eh, Trump lo favoreció creando un acuerdo económico especial con el Reino Unido para que no sufrieran. Al final han sufrido, hemos sufrido nosotros, pero han sufrido mucho más ellos y se dan cuenta del error de esa decisión que también era influenciada por los Estados Unidos, ¿no? Al final, bueno, Darina lo dice, estamos viendo que nuestro aliado, el que nos convenció a todos en la Guerra Fría de que Rusia era el enemigo, eh, nos convenció a todos para ir a Irak a la guerra porque había armas de destrucción masiva, nos convenció a todos que después del 11S entrásemos en una guerra contra el eje del mal y fuéramos a Afganistán, donde perdimos, en nuestro caso, muchos hombres. Ese mismo ahora se sienta con el ruso y dice que somos amigos, que parece que esa historia anterior no hubiese ocurrido. Entonces, estamos como en un mundo de locos en el que tú dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Ahora estaba leyendo que ya están saliendo las noticias de la reunión en Arabia Saudí ujú. de que Ucrania acepta un alto el fuego de 30 días, y que a cambio Estados Unidos vuelve a facilitar inteligencia y armamento a Ucrania. Lo que no entiendo y no podré entender nunca, y yo creo que no es que no debamos entenderlo, es que no debemos perdonarlo, es que de repente se humille a Zelensky como presidente de Ucrania y de repente se ponga a Ucrania como si fuera un indigente, porque si te dejo sin ayuda, te dejo sin capacidad de defensa, y entonces cada día te quite algo para que te apalee el ruso. Es decir, que no cedes ante mi presión, pues te quito la inteligencia. Que no cedes, pues dejo de enviarte armas. Es decir, te hago hincar las dos rodillas delante del ruso. Y eso no debemos de olvidarlo ni perdonarlo nunca. Es verdad que yo estoy seguro que el pueblo estadounidense no piensa como este Memo, pero hay un libro que yo recomiendo mucho que se titula Así mueren las democracias. Nosotros estamos pendientes antes siempre de que una democracia caía por un golpe militar, pero ahora la democracia la revientan aquellos que hemos elegido para cuidarla. Y este es el caso, decía Darina, estamos ante el nacimiento de un pequeño gran dictador, pero con votos. Es decir, no nacido de la presión ni nada, sino que le han votado los estadounidenses y con una serie de falacias. Yo puedo contar que una persona que yo conozco muy bien antes de las elecciones me decía, son venezolanos, tuvieron que huir a Estados Unidos y me decía, ante el wokismo de Kamala Harris, mi familia ha votado por los valores tradicionales de Donald Trump. Y yo le decía en aquel momento, digo, ¿me puedes explicar eso? Yo acepto pulpo si quieres como animal de compañía, pero no sé si te refieres como valores americanos a contratar prostitutas, a cometer delitos, a ser un ser despreciable. ¿Esos son los valores americanos? Pues yo creo que no, ¿no? Nos han vendido el mismo discurso efectivamente que le interesa al ruso. No nos olvidemos que hace 6 meses, 5 meses, Putin, Peskov, hacían declaraciones de que su enemigo era Estados Unidos, porque era no el paraíso, sino el modelo de corrupción, de degeneración, donde había homosexuales. Bueno, yo me río con Putin como si en Rusia no hubiera homosexuales. No. Todos estos que defienden la raza aria, de la que volvemos a hablar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Daria, que volvemos a un lenguaje que yo creí que ya estaba muerto, más que nada por lo que provocó en el mundo, ¿no? Pero volvemos a hablar de supremacistas, de razas arias, y vuelven a hablar
enanos como Putin. Es decir, usted es igual que Hitler. Enanos asiáticos como Putin. Claro, que usted es igual que Hitler, que decía que los alemanes eran todos altos, rubios y de ojos azules. Solo había que mirarlo a usted para ver que no todos los alemanes eran así, ¿no? Bueno, pues efectivamente solo hay que ver a Putin para ver que esa raza de la que él habla tampoco existe, ¿no? Entonces, algo que tenemos que aprender, yo creo, Darina, también de esta cuestión es, bueno, yo por razones profesionales tengo conocimientos del mundo del este porque he dedicado pues, más de la mitad de mi vida a ello, a estudiarlo y demás, pero esto nos tiene que, cuando todo esto pase, nos tiene que valer para acercar Ucrania a la Unión Europea, para acercar Ucrania a España, para acercar Ucrania a Italia. Es decir, a nosotros como Ucrania, digo a mucha gente de la población española, eh, piensa de Ucrania y Rusia lo mismo que pensamos de los chinos y los vietnamitas. Que yo veo un chino y un vietnamita y digo, pues son iguales. Si yo digo esto, el vietnamita se agarra un enfado de tres pares de narices y dice que no son iguales. Para nosotros, rusos y ucranianos son iguales, pero es que no han sido iguales nunca. Nunca en la historia. Han tenido un enfrentamiento constante. Los rusos han intentado machacar a los ucranianos en todas las ocasiones que han podido. Les han matado de hambre, les han prohibido hablar su idioma. Ni siquiera reconocen que la mitad de la inteligencia procedía de Ucrania, que grandes escritores, grandes bailarines, grandes compositores los heredabais miserables de Ucrania. Y a cambio les hacíais pasar hambre, los matabais de hambre en el Holodomor o los matabais a tiro, como habéis hecho en muchas Y ocasiones. ahora los reconocen rusos. A los que mataban, asesinaban y ahora los reconocen rusos. Claro, Es entonces, el ah, cinismo ruso extremo. hay, pero bueno, aquí, menos mal también que aquí tenemos gente a favor de no enviar armas a Ucrania y de la paz, que, bueno, que reúnen a 300 personas delante del Parlamento, ¿no? Esa es su capacidad de Es que convocatoria. mucha gente que no estuvo bajo esa presión bélica, no llevó a sus hijos a un refugio, piensa que la paz es lo que se canta en una misa, que la paz es lo que dibujan los niños de los pajaritos blancos, lo que lanza el Papa. No entienden porque a esas personas que solo hablan de la paz y dicen, Ucrania no quiere la paz, Ucrania quiere la guerra, como que tenemos una salida, están en mi casa. Entonces, y yo digo, ¿y qué es la paz? ¿Qué es la paz para vos? ¿De que no haya guerra? ¿Eso es una paz? O sea, para ustedes, ¿eso es una paz? No había guerra y Pero, durante ese periodo de no pero guerra lo de estábamos la bajo imperio ruso, había guerras igual, pero y era toda una ocupación. Estábamos en la Unión Soviética, todos piensan que nosotros como amiguitos vivíamos y que nosotros queríamos formar parte de la Unión Soviética, que era una cosa preciosa y que no, nos mataban, era una ocupación, ocuparon nuestro territorio y lo utilizaron para formar su Unión Soviética. Pero no era algo una decisión nuestra. De hecho, Darina, cuando hablan, no, la OTAN se proyectó hacia la frontera de Rusia. No, no sean ustedes mentirosos. Salieron todos corriendo a llamar a nuestra puerta porque no querían estar con ustedes, porque ustedes no le ofrecen nada más que miseria y presión. Entonces, Pero yo quiero reconocer que la OTAN es tan potente que Rusia le tiene tanto miedo que, sin estar en Ucrania, Rusia constantemente dice que está luchando contra la OTAN. La OTAN ni estando en territorio ucraniano, ni teniendo a sus militares acá y todo, nada. Rusia ya pero, está pero diciendo que está siendo atacada por la OTAN. Pero además, fíjate, ellos consideran que si hubiese militares de la OTAN, eso sería como declarar la OTAN la guerra a Rusia. Sin embargo, que haya norcoreanos no significa que Corea del Norte ha declarado la guerra a Ucrania. Es decir,
Rusia siempre maneja ese Pero el lenguaje. Estado oficialmente está enviando. No son como, por ejemplo, voluntarios que llegan, Claro, digamos, a Ucrania, llegan voluntarios de España, de Colombia, pero no es que el Estado envía, son personas voluntarias que se pagaron el pasaje, pero, pero, llegaron, se ade- presentaron. pero además, Darina, la narrativa que intentan imponer ahora sus amigos los americanos, pues yo creo que hay que cambiar el nombre del país, no se debe de llamar Estados Unidos de América, debería llamarse Estados Unidos de Rusia, y lo que Buen intenta humor. la narrativa es, no, lanzamos los mensajes de paz al agredido, no al agresor. Y esto es Claro. como decirle a la violada que no pasa nada, que se deje, porque así el violador se calma y no viola a otros, ¿no? Esta es la locura de mensaje que estamos lanzando, es decir, no, Ucrania fue a la guerra. Pero vamos a ver, pero ¿qué cinismo es este? ¿A qué guerra? ¿Quién invadió Ucrania? Fueron los rusos. Ucrania se vio en la necesidad de defenderse, está defendiendo su territorio. Entonces, esta narrativa, claro, escuchar esto a BAMS, a Elon Musk o a todos estos, dices, a ver, ¿el mundo se ha vuelto loco o nos hemos perdido algo que yo no encuentro, algún motivo que no encuentro, o nos hemos vuelto locos o va a ser Lo voy a lanzar aquí porque lo voy a escribir, me da igual que me copien la idea, pero con Alberto aquí, o va a ser el argumento de mi próximo libro, que se va a titular ¿Y si Trump fuera un espía ruso? Y hay tanto sobre eso contado ya hace unos 7 años atrás, sobre el agente Krasnov, que ahora otra vez se está levantando el tema, pero hay personas aquí en Ucrania que fueron parte de esa inteligencia de aquel entonces, que vieron en eso, en el 87. Me acuerdo, pero si yo soy del 87, Ostras. entonces era 87. Y que hay documentos, hay testimonio, y ya uno también ahora rompió el silencio hablando sobre eso, porque uno primero lo escuchaba como cuento de hadas, pero después de todas las declaraciones que están dando, ya no es un cuento de hadas, es una locura Es real. un, ya no es un cuento, es un teatro de terror, porque lo que estamos Teatro viviendo es el terror. absurdo, de terror absurdo 5D, eso que te soplan a la espalda y todo eso. S- ¿Sabes qué pasa? Yo creo, yo hablaba el otro día, no sé dónde ya, y decía, los dos presidentes, tanto Trump como Zelensky, tienen dos problemas graves. Zelensky, ya veis que Elon Musk quiere llevar el tema por el camino de las elecciones, porque en el fondo lo que nos está anunciando ya es que le estorba a Zelensky. Y esas elecciones no me fiaría yo ni de los resultados ni de nada. Para empezar, un país que tiene aproximadamente 8 millones o 10 millones de personas que han salido del país, que tiene un 22% del territorio ocupado, ¿qué elecciones? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué locura es esta? Lo que pasa que es la forma de sacarlo en medio. Yo hace unos días decía que Zelensky tiene dos problemas, que o pierde unas elecciones fruto de un escándalo montado, ya han intentado de todo, ¿no? Que si la mujer se gastó 1,5 millones en Cartier, todo eso se ha ido cayendo, pues no tenía ningún sustento, pero o muere de un escándalo o podría morir físicamente. Pero Trump tampoco debería de descuidarse, porque le puede ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, Estados Unidos también tiene historia del asunto, ¿no? John Fitzgerald Kennedy y algún otro presidente salieron con los pies por delante y él ya tiene un tiro en una oreja, pues yo creo que no estoy yo alentando a que le maten, por supuesto,
pero Hay amenazas aquí a Zelensky a diario, siempre si digo hablamos que de Zelensky. está molestando a mucha gente y Ujú. mucha en su país. Es decir, y eso nunca es bueno. Y sobre todo porque ha copado eh, a mí como hombre de inteligencia, me preocupa mucho. Los servicios de inteligencia basamos nuestras relaciones en la confianza. Cuando se instala la desconfianza, es difícil volver a instalar la confianza. Necesitas un tiempo. ¿Quién se va a fiar ahora de entregar información a los Estados Unidos y no pensar que va a acabar en la mesa de Putin o de los servicios rusos? Y por Esto eso es están un grave cancelando ese problema, tipo de información, ¿verdad? claro, porque O sea, yo nadie, lo que y yo trato de hacerme un mapa para poder entender. A ver, Jorge, si puedes explicarlo desde tu perspectiva. A la Unión Europea, a Estados Unidos como socios, le empieza a limitar la información de inteligencia, ya que desconfía, porque si se está haciendo amiguito de Putin o está haciendo oficial sus relaciones, uno no quiere, por ejemplo, se como están yo haciendo entiende, novios. eso. Como esas famosas pinturas de Stalin y Hitler, por ejemplo, ¿no? Se está repitiendo. Uno, yo entiendo que la Unión Europea no quisiera que la inteligencia rusa se entere de los agentes que hay de inteligencia, de las operaciones que hay, porque van a estar al descubierto totalmente. Por otra parte, si Estados Unidos se está limitando la información de la inteligencia a Ucrania, y Ucrania para defenderse está muy limitada en diferentes, yo entiendo que y en defensa aérea, igual sin esa información no puede defender el territorio, no ve. Entonces, y si hay información que le estaba pasando Europa, digamos, si este límite se cerró para Estados Unidos, sea en parte, podemos hablar de que teniendo la información de la inteligencia de la Unión Europea y de el Reino Unido, que también tenemos también de Japón, también de Corea del Sur, ¿con esto nos bastaría para la defensa? Sea, entiendo, con armas europeas, porque yo entiendo tal vez que el límite es con las armas de defensa americanas. ¿Cómo es el panorama? Claro, se mezclan muchas cosas. Primero, se Mm. necesita inteligencia satelital en lo que Europa no está al mismo nivel que Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que Europa no disponga de inteligencia satelital, que ya la ha ofrecido Francia, ya se ha ofrecido sistemas como Eutelsat para parar Starlink, ¿no? Porque Y Francia es curiosamente independiente en eso, ¿verdad? sí, Francia es el país más poderoso militarmente de la Unión Europea y Francia Ujú. ya pertenece a la OTAN, pero ha mantenido siempre su autonomía. De hecho, en el Golfo Pérsico ellos se han permitido el lujo de mandar a su flota, no inmersos dentro de la flota de la OTAN, ¿no? Ellos han sido capaces de mantener una independencia y yo creo que son los más poderosos y los que pueden tomar estas decisiones. Hasta ahora la Unión Europea estaba dominada por Alemania, pero más por una cuestión económica, como que Alemania es el motor de económico de la Unión Europea, pero no por una cuestión militar, porque el ejército alemán nada tiene que ver con el francés, ¿no? Yo creo que es mejor director de orquesta Francia si se quita algunos complejos que ha tenido en el pasado, ¿no? Pero Eh, ahora podemos ver una cosita, añado, Macron se está encontrando, ahora que están en Arabia Saudita, se está encontrando con líderes, diferentes líderes militares de diferentes países para hablar sobre las garantías, las famosas la garantías de garantía que seguridad. pide Zelensky. Sí, sí, lo Sí. que pasa es que yo creo que lo que tenemos que ir es no a que nos den garantías otros, sino a que las demos nosotros.
a que tengamos el potencial suficiente como para darle garantías a Ucrania de que Rusia no va a atacar más. Jorge, pero Eh, ahí yo me intrometo diciendo en que a pesar de todo el apoyo que se tiene y todo, o sea, sin ofender absolutamente nada, sino de hablar de lo que ya hemos vivido, eh, digamos, se tiene esas garantías. Yo sí, como ucraniana, yo desconfío porque la verdad que Rusia se mete en nuestra casa y yo no creo sí, sí. que se va a levantar los países europeos a defender mi casa, no lo creo. Yo creo que tienes razón, lamentablemente. Entonces, ¿de qué Nosotros garantías? hemos vivido de subcontratar nuestra propia seguridad a los americanos. Entonces, yo creo que el más acertado ha sido el presidente de Polonia, ¿no? Que decía, 400 millones de habitantes le piden a 300 que nos defiendan de 140. ¿Esto qué locura es? Si nosotros tenemos más poder que él, es decir, Europa gasta más en defensa que Rusia. El problema es que gastamos cada uno por nuestro lado. Y lo que hay que establecer es un sistema de defensa europeo, un ejército europeo y un sistema de producción de armamento europeo. Esto no es una cosa para mañana, pero tenemos que empezar en algún momento. Y este es un buen momento para empezar. Yo lo que digo, a raíz de lo que me preguntabas de la inteligencia, Sí. eh, todo el mundo debe pensar, bueno, no siendo profesionales de este ámbito, quizás no sea tan fácil pensarlo, que la contrainteligencia ucraniana ha hecho una labor tremenda de limpieza de traidores. Y eso lo ha hecho con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, de la inteligencia del Reino Unido y de la inteligencia de la Unión Europea. Acercarnos ahora a esa limpieza la hacíamos sobre elementos rusos. ¿Cómo vamos a estar seguros ahora si nos estamos sentando con los rusos? O sea, van a descubrir, y van a proteger a aquellos traidores que siga habiendo en Ucrania. Esto es una parte de la guerra de la que se habla poco, pero lamentablemente en territorio ucraniano hay muchos traidores, muchos prorrusos. Y por tanto, Agentes activos y no activos rusos de hace que ya claro, es que formaron familias, se hicieron ucranianos. han tenido años, muchos años para esto. Aquí Entonces, se les llama conservas. conservo. Conservas. Yo la verdad que lo sabía, mis abuelos decían, desde niña me han educado, eh, educaron siempre en Ucrania desde el silencio porque se sabía que siempre hay una persona que lo anota, y no es porque estamos en pánico, era una forma de vivir, se sabía que el No, teléfono se la vida, escucha. la la historia de la Unión Soviética es la historia, se instauró algo, pero para esto hay que estudiar la historia del este. Los rusos Sí, instauraron algo deleznable, que era la delación. Y la sí. Y delación era en Rusia actualmente hay esa ley. entre familias, entre todo. Entonces, eso es, mira, yo siempre cuento una anécdota para escenificar un poco qué son ellos, ¿no? Alguien le preguntaba a Brezhnev que cuántos miembros tenía el KGB. Y Brezhnev no contestó en aquel momento, dijo, pues no sé, era un periodista americano y le dijo, no se preocupe por eso, yo creo que son 45.000, pero no lo sé ciertamente. Pero el peligro del KGB no es el número de miembros, es el número de colaboradores. Adeptos. Consideramos que tenemos uno en cada familia. Sí, Entonces, eso era el sistema de funcionamiento. El miedo, yo hablo con mi suegro, todavía tiene miedo hoy. Él sí. dice, yo cuando voy allí no hablo porque sé que puede llegar a las autoridades. Entonces, desde este punto de vista, yo lo que quiero es enfatizar algo peligroso para los Estados Unidos. En terrorismo islámico, nosotros somos más potentes que ellos. Conocemos más de ese proceso que conocen ellos.
Y ese también es su gran enemigo. No deben de olvidar su 11S y no deben de olvidar que les puede volver a ocurrir. Y ahí nosotros tenemos mucho más potencial que ellos, por una razón de proximidad y por una razón de trabajo de muchos años. En España, desgraciadamente, contra el terrorismo hemos tenido años sangrientos con un grupo como era ETA nacional. Entonces, que debe de tener cuidado los Estados Unidos de Trump de ser tan prepotentes, porque pueden salir ganando en algunas cosas, pero van a salir perdiendo en muchas, ¿no? Enfrentándose. Y después, a mí, ¿qué estará haciendo Jinping? Yo creo que está sentado en una hamaca riéndose todo el día y diciendo, o sea, con, con, me lo con estáis palomitas poniendo, de maíz, ¿eh? me lo estáis poniendo a huevo. Es decir, tú estás atacando a tus aliados. Entonces, mañana si ataca China a Taiwán, ¿a quién le va a pedir ayuda? ¿A nosotros? No, se tendrá que defender solo y veremos cómo se defiende, ¿no? Entonces, yo creo que estamos con un barco absolutamente sin rumbo, zigzagueando completamente y lo lamentable es que tenemos una guerra en medio que yo sí creo que debería de terminar, pero no como quieren los rusos, debería de terminar como quiere Ucrania. Y esto a todos estos pacifistas yo escribí un artículo que se enfadó un compañero militar, que Alberto se ríe solo de decirlo, se enfadó mucho conmigo porque me inventé un término que era neutralistas interesados. Es decir, nos venden una idea de neutralidad, pero cuando van a cerrar la idea, se tumban siempre para el lado ruso, ¿no? Entonces, yo por eso le llamaba neutralistas interesados. Y estamos ante quizás no un neutralista interesado, sino un tarado, un verdadero tarado eh, que no me extrañaría que estuviera a las órdenes de Putin, ¿no? Desde luego, después de todos los errores de los servicios rusos, si hubieran tenido este de fuente, sería el gran éxito de la inteligencia rusa, ¿no? Tener al líder de su país enemigo. Ujú. Y después habría que pensar también si las estructuras, no las de Estados Unidos, sino las de todo el mundo, están preparados para que el traidor pudiera ser el líder del país. O sea, ¿cuáles son las características de investigación? ¿Quién te va a permitir investigar al presidente? O sea, es una locura. Por eso estamos en un mundo, yo creo que de locos, ¿no? Y que no, que yo no sé cómo Teatro vamos del a. absurdo. Es un teatro Sí, es un absurdo. teatro en el que tú, todos estos conspiranoicos de los que yo me río muchas veces, porque digo, claro, la conspiranoia es más atractiva que la realidad, ¿no? Y yo me río, pero claro, ahora tienen todo el campo para poder eh, inventar, porque todo lo que inventen, Darina, es mucho mejor que lo que está ocurriendo, ¿no? Que es una locura, ¿no? Entonces, Yo quiero eh, decir que yo estaba esperando a que pase, hasta me parece que lo dije en alguno de los anteriores videos, yo estaba esperando a que pase algo gordo, algo grande, porque ya se tenía que mover del punto. Y bueno, pasó lo de la región de Kursk, pero luego otra vez se trancó, se tiene esta posición o las cartas que dice Trump, que le encanta decir de quién tiene qué cartas. Ah, pero ahora es una. Yo esperaba que ya pase algo, yo entendía que puede pasar con Trump porque antes de su mandato ya Europa se empezó a mover de una, o sea, Europa ya entendía con quién está hablando, por supuesto. Y, y ahora, no sé, todos los días esperamos a ver qué pasa, qué locura pasa. Y todos los días me asombra, todos los lo que, días lo salgo que pasa asombrada. es que estamos viendo también, Darina, algo que es
Lo que pasa es que ahora hablar de estudio de este proceso es imposible porque pasan tantas cosas todos los No días hay, sí, hay que comas, no hay puntos. no hay puntos, no hay puntos hoy aparte para pararnos y pensar. Pero debemos de pensar de que la victoria de Trump es algo fraguado entre Trump y Elon Musk. ¿Por qué tiene a Elon Musk al lado? Porque se ha Está la aprovechado, oligarquía rusa. Es no, igual. pero porque además se han aprovechado de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de las Y nuevas plataformas de para comunicación. su negocio necesita el litio ucraniano. Ahí está el interés. Sí, es que algo tendrá en la cabeza, porque gratis no estará, no está haciendo nada, ¿no? Y una tercera incógnita de la que debería de hablarse cuando todo este termine es la participación de las empresas privadas en los conflictos y en la política internacional de los países. Cuando estén bajo investigación, ojalá. Algo que debería de investigarse porque, claro, ¿cómo tú puedes hacer un negocio y decirte que hay un conflicto de intereses por cualquier cosa y un señor como Elon Musk puede pertenecer al gobierno de Estados Unidos y eso no le provoca ningún conflicto de intereses con sus empresas? Pero aparte, si dejamos que el carácter privado, el carácter empresarial llegue a la diplomacia internacional, llegue a la guerra, hay límites que el mundo comercial no va a respetar, porque una empresa está hecha para ganar Ujú. dinero como sea, mientras que los estados, hay toda una parte de un estado que no puede manejarse como una empresa porque no puede tener beneficios, es decir, la sanidad, las cuestiones sociales, los transportes tienen una parte de servicio a la ciudadanía que no se puede tratar como una empresa en la que hay que ganar siempre. Y yo estoy leyendo un informe sobre el famoso departamento de Elon Musk, cómo entra en las organizaciones del Estado como un elefante en una cacharrería y Yo tiene digo, es acceso. la oligarquía, está el sistema ese ruso, bueno, soviético, ruso actual, de lo que tratamos en Ucrania de limpiar, de hasta ahora, cuántos casos hay en los juicios, ahí en los tribunales, tratamos de salir de ese sistema oligarca impuesto en la Unión Soviética, del que es un problema grave, Ucrania lucha en eso. Pero Estados Unidos se está volviendo. Se está transformando, es Sí, absolutamente. por eso te decía yo que Putin parece que no es comunista y Trump parece Stalin. Entonces, estamos en un mundo de locos. China no es comunista, según dicen algunos, pero la verdad es que tú en China no puedes hacer nada sin que el Partido Comunista lo controle. Eh, pero entonces estamos mezclando todos los conceptos y tú imagínate eso, Darina, para nosotros que estudiamos, que leemos, que a mí mi madre que tiene 87 años me pregunta, hijo, ¿qué está pasando en el mundo con el loco este? Y entonces mi madre está como alucinada, ¿no? Como diciendo, no entiendo nada. Y es que es difícil de entender aunque te preocupes de seguirlo día a día, ¿no? Cada día tenemos un susto nuevo. Yo ya me levanto todos los días diciendo, a ver, ¿qué va a decir el loco este? ¿Y qué va a ocurrir nuevo? Entonces, Los hoy, locos. sí, los locos. Pero claro, no estamos hablando solo de Ucrania, estamos hablando de que quiero Groenlandia, de que quiero el canal de Panamá, o sea, de que el Golfo de México ahora se llama Golfo de América, es decir, estamos en una locura detrás de otra, ¿no? Total, Pero hay que Sí, quitarle el sí. anillo del poder de Tolkien porque lo está volviendo loco a Trump. sí, yo creo que le ha dado un cortocircuito, pero en la cabeza. Yo, de todas formas, seamos serios, yo eh, cuando le veo subirse al estrado y bailar,
aparte de que me recuerda a un personaje ruso que es Boris Yeltsin. Yeltsin, además, si se había tomado 7 vodkas, aprovechaba también para tocarle el culo a la otra autora. Eh, bueno, este también, si le dejas, pero tiene la misma forma de bailar, ¿no? Y cuando yo le veo ahí subido al estrado, digo, ¿de verdad? Entre 340 millones de personas, ¿no hay nada mejor que esto? Esto es el fracaso de la No hay sociedad. elección, muy poca elección. Yo en general cuando veía las elecciones, por supuesto, es asunto de Estados Unidos. Uno ve porque es interesante y tienen un sistema electoral muy diferente al de Ucrania y uno ve un país democrático de ese estilo, pero uno no veía elección. Yo no veía elección. Yo estuve presente y participé en un desayuno conjunto de oración conjunta, que eso fue algo inventado en Estados Unidos y que en Ucrania desde los 90 el Parlamento lo organiza también. Y a esta reunión de oración conjunta, en donde había representantes de todas las confesiones, es decir, religiones oficiales aquí en Ucrania. Y en esta reunión estaban presentes republicanos y ellos estaban online, había algunos videos pregrabados y también vinieron acá a Ucrania, estaban ahí. Y también había representantes de diferentes religiones de Estados Unidos que llegaron aquí. Todos hablaban de paz, se hablaba de la victoria de Ucrania, etcétera. Fue una maravilla. Fue antes de las elecciones, ¿no? Y ellos, por supuesto, en todo el discurso que ellos decían, apoyan muchísimo a Ucrania, hay mucho apoyo de ellos, hay mucho apoyo humanitario de búsqueda de lo de los niños. Y por supuesto había un panorama de que los republicanos están en apoyo a Ucrania, de que no se preocupen si sale Trump, todo va a continuar, no va a cambiar, no se va a acercar a Rusia. Y uno hasta escuchaba y decía, ¿por qué se va a acercar? Y es como que no iba a cambiar esa narrativa, pero había tanta actividad de los republicanos aquí y eso daba mucha seguridad a líderes religiosos del país, los que están metidos en estos intercambios, en la búsqueda de los Mm, niños, en muchas cosas, en consecuencia de esta guerra rusa. Y mm. ahora todo frenó. Hay silencio total. Pero fíjate, Silencio Milei. tocando, bueno, otro, ¿qué tal baila también? Eh, tocando el tema de la religión, tenemos los fanáticos religiosos. El otro día escuchaba, leía una noticia que lo que más resaltaba era que antes de la reunión del gobierno de Trump se rezó algo que no había ocurrido antes en la historia. Y yo me pregunto, yo soy católico, como creo que la mitad de los españoles no practicantes, no voy a misa, pero soy católico y creo en Dios. Pero mi Dios no puede ser el de ese tarao, porque mi Dios no permite esas cosas que ellos están haciendo. Entonces tendrá el J. D. Vance este, tendrá que confesarse todos los días con su Dios, que no es el mío, desde luego. Si su Dios es el mío, algunos de los dos nos hemos equivocado. Y después, fíjate qué personajes. J. D. Vance llegó a llamar Hitler a Trump. Y ahora es el perro fiel, el Doberman que se acuesta a su lado, ¿no? Bueno, yo creo que también, Mm, a pesar de la gravedad de la guerra, que eso es algo que no, que evidentemente sí es dramático, pero Ujú, creo que, como decía Darina, ha pasado poco tiempo, hay que esperar. Hay que sí. esperar a que este aceite se asiente y veamos hacia dónde vamos, ¿no? Pero pensar que vamos a ir hacia algún sitio bueno con este demente, eso no lo pensemos, ¿eh? Porque eso no va a ocurrir nunca. Yo Sí, lo creo que que quisiera pues recalcar sí. de Mm, que las reacciones que tenemos ahora para los oyentes, los que están viendo el video,
Las reacciones que tenemos ahora son reacciones naturales a lo que está sucediendo, esa base de la injusticia que está dada rusa, injusticia rusa contra Ucrania y contra el mundo democrático. Pero por supuesto no estamos pronosticando nada porque aún no hay ningún resultado, no vemos, es una carrera en donde solamente vemos pasar así como un auto de carrera, pero aún no hay ningún resultado. Solo vemos así como están dando las vueltas y son solo las primeras vueltas. Por eso que los que nos oyen, los que nos ven, que entiendan que nuestra ironía, tal vez bromas, algunos hechos, argumentos, etcétera, es a base de nuestra reacción de lo que ahora está sucediendo y yo creo que todos estamos en estado de shock. intrigados para saber y a dónde va y a la final qué. ¿De qué lado estás? Mm. Yo Pues creo que al chicos, final vamos a mm, acabar todos en, ah, nótese la ironía, en la isla esa de Epstein, ¿no? De ese señor por el que pasaban todos estos dementes y todos Sí. estos personajes. Creo que el presidente Trump está en el listado de 7 vuelos o 8, no sé. Eh, yo como resumen diría que cuando lo mejor no llega a los puestos de gobierno, ocurren estas cosas. Y pueden ocurrir cosas peores, porque decía Darina, los que estábamos en el bando de los sistemas democráticos. Yo es que creo ahora ya que esos sistemas no han existido nunca. Estábamos en un sueño y de repente ahora nos hemos despertado. El señor Trump nos ha despertado de un bofetón y nos ha dicho que no soñéis más, que rusos y europeos y estadounidenses somos todos lo mismo. Se ha cargado la No historia, somos se ha cargado hermanos. todo. Somos hermanos. Vale, pues para mí yo no los quiero como hermanos, gracias. pues chicos, si queréis, lo dejamos aquí y ya charlaremos otro día más y cuando vaya saliendo más informaciones de la reunión que ha habido en Arabia Saudí. Ujú. Pues por mi parte un placer conocer a Darina, yo no la conocía, y, y compartir este tiempo y estas reflexiones, aunque estemos reflexionando sobre el totum revolutum, esto que tenemos ahora mismo. Es difícil hacer análisis Ujú. concienzudos y en los que aportes algo de claridad porque estamos en un momento muy convulso, ¿no? Por lo Sí. dicho, Ya está. chicos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo desde Ucrania, Slava Ukraini. Quiero estar.